las fobias al dentista es una de esas fobias que no puedes dejar pasar. No es como tener una fobia a volar y dices, pues mira, en vez de ir en avión voy en coche o voy en barco. O una fobia a un perro y decir, pues me cambio de acera y ya está. A un dentista no le puedes evitar. A mí una de las frases que menos me gusta que un padre le diga a su hijo es no te va a doler o va a ser un pinchacito. Es muy común, por ejemplo, que pasa muchas veces que es un paciente que se hace unos raspados, lo pasa muy mal los raspados y ya dice, bueno, ya tengo la boca bien, ya no voy más. Y de repente viene 20 años más tarde y te dice, sí, yo me hice unos raspados y cuando lo ves dices, aquí ya no hay dientes que no tienen salvación. Hay que vencer las fobias. Si tu fobia es tan grande que no te deja, que te paraliza, acude al psicólogo. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast de Máxima Dental. El día de hoy hablaremos sobre el miedo al dentista. Nos acompaña la doctora Alicia Elomba, odontopediatra especializada en atención a niños con necesidades especiales. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Talia. Muy bien, ¿y tú? Bien, también estamos aquí en otro capítulo más para poder absolver todas las dudas y también comentar sobre todo lo que sienten los pacientes en consulta. Entonces, empezando este podcast, la primera pregunta es, según tu experiencia, ¿qué tan común es el miedo al dentista? Diría que entre un 70 y 80% de las primeras visitas que recibo empiezan con os tengo mucho miedo o lo he pasado muy mal o os tengo manía. Pero esa también es una versión enmascarada de tengo mucho miedo y no tengo confianza en vosotros. O sea que es bastante alto el porcentaje. Que no diría que es el mismo en adultos que en niños, porque los adultos siempre empiezan con esa frase, pero los niños no. Los niños o te lo dice el padre o muchas veces ellos no tienen miedo porque no saben a qué vienen, por lo general. Vale, ¿y usted cree que este miedo viene desde que van desde pequeños? ¿Este miedo resurge desde pequeños o va en el camino o cómo surge este miedo? La gran mayoría viene desde pequeños. Viene por alguna experiencia que se les ha quedado ahí clavado en la mente y como que ya asocian que dentista mal, lo voy a pasar mal, me va a doler o casi siempre viene por desde pequeños. Y otra parte también suele ser con los padres. De forma inconsciente, ellos, por haberlo pasado mal cuando eran niños, le transfieren esa misma fobia a sus hijos. Y entonces es como una fobia generacional, que no saben el sentido, pero que está ahí, tienen miedo. Y generalmente a veces se escucha en la consulta también, dicen, no, es que me va a pinchar. Entonces ellos se quedaron con todo el tema de una odontología antigua, sobre la jeringa del doctor. ¿Qué me cuentan más o menos sobre ello? Definitivamente. A mí una de las frases que menos me gusta que un padre le diga a su hijo es no te va a doler o va a ser un pinchacito, porque ¿a quién le gusta que le pinchen? A nadie. Entonces, si tú me dices que no me va a doler, yo automáticamente pienso, que tiene que dolerme. ¿Alguien espera que me vaya a doler? Y ya estás como en alerta, estás en modo defensa. Si tú entras y tú le explicas al niño o al adulto lo que le vas a hacer evitando ciertas palabras, esa persona ya sabe que le vas a hacer algo sin necesidad de asociarlo automáticamente a algo que le va a hacer daño. Claro, y luego cuando termina, por ejemplo, el tratamiento, ¿no? De cualquier tipo de extracción de algún diente temporal, cuando sale y tú le comentas al paciente, no, él está genial, ya terminé. Entonces el padre siempre dice, ¿no te han hecho daño? Entonces, ¿qué recomiendas a los padres comentar esa frase que es súper común? Antes que no te han hecho daño o te ha dolido, prefiero o qué valiente, que tampoco me gusta, aunque es algo bueno, tampoco me gusta. Prefiero un muy bien, campeona, qué bien lo has hecho, o, algo así.
algo que sea un refuerzo positivo sin necesidad de asociarlo a que como era algo malo, tú lo has hecho bien. Que simplemente es, lo has hecho muy bien, como si fuera un examen, felicidades. Y ya está, sin necesidad de decirle, "Uf, era un examen durísimo y tú lo has hecho". No, solo qué guay, qué bien, bien hecho. Claro, y uno de los problemas sobre el miedo del dentista viene a ser el que mucha gente se deja la boca y porque dice que tiene miedo al dentista. Entonces, ¿hasta qué punto ese temor hace que, o usted ha visto algunos casos que eso impidió o hasta incluso hizo que se pierda piezas dentales? Es bastante común. O sea, muchas veces tú puedes ver a un paciente que tiene una caries muy pequeña, que ya no está en esmalte, pero sí en dentina. Si está en esmalte, muchas veces se puede dejar para vigilar. Pero cuando está en dentina, que es la capa interna, hay que hacerlo. La caries sí o sí. Pero el paciente, por miedo, prefiere dejarlo ahí. Como no le duele, no le molesta, no se le ha roto el diente, pues dice, bueno, ahí puede estar, no me va a molestar. Y de repente a los meses, lo que era una caries que vas a tardar 45 minutos y una cita, acaba en endodoncia. O a veces ya ni endodoncia y es extracción. Y lo que hubiera sido una sola cita corta se convierte en muchas citas, mucho tiempo y mucho dinero. Claro. Entonces es bastante más común de lo que parece. Y luego algunas típicas frases de algunos pacientes cuando te dicen, no voy al dentista hace 30 años y hoy pues tengo una pequeña molestia y quiero ir. Y además porque tengo mucho miedo y por esa razón a mí no me gustan vosotros o lo que fuese. A ver, las fobias al final es un miedo que no tiene mucha explicación. A veces sí, a veces es simplemente un trauma y ya está. Pero otras muchas veces esas fobias se basan en lo que he oído. Porque a mi vecina le fracasó un implante, porque a esta persona se le rompió la muela después de una endo. Y no tiene por qué específicamente haberte pasado a ti para que tú tengas ese miedo. Entonces, las fobias al dentista es una de esas fobias que no puedes dejar pasar. No es como tener una fobia a volar y dices, pues mira, en vez de ir en avión, voy en coche o voy en barco. O una fobia a un perro y decir, pues me cambio de acera y ya está. A un dentista no le puedes evitar. Tienes que ir a tus revisiones. Entonces, es muy común, por ejemplo, que pasa muchas veces que es un paciente que se hace unos raspados, lo pasa muy mal los raspados y ya dice, bueno, ya tengo la boca bien, ya no voy más, porque encima le he pasado fatal y así lo deja. Y de repente viene 20 años más tarde y te dice, sí, yo ya me hice unos raspados y cuando lo ves dices, aquí ya no hay dientes que no tienen salvación. Y lo que hubiera sido tan fácil como acudir a revisiones, hacer limpiezas, mantenimientos, se convierte en extracciones, ferolización, ortodoncia, implantes. Entonces, hay que vencer las fobias. Si tu fobia es tan grande que no te deja, que te paraliza, acude al psicólogo. Acude al psicólogo, encuentra un dentista con el que tú estés cómodo, le comentas, mira, voy al psicólogo. Y poco a poco, aunque no estemos nosotros hablando con el psicólogo, si tú me dices, mira, el psicólogo me ha dicho que empiece por algo súper fácil, que venga solo 15 minutos. Yo lo he tenido con adolescentes, lo he tenido con adultos, yo lo he tenido con niños, necesidades especiales, del espectro autista, por ejemplo. Pues poco a poco, no tiene por qué ser todo ella de ella. Y generalmente, ¿cómo es el comportamiento del paciente miedoso? O sea, ¿que ¿tiene algún patrón estos pacientes? ¿Ha visto en pequeños, adultos, algún patrón? En la negación, no, no, yo soy genial, o cómo viene a ser este patrón. Creo que cada persona expresa su miedo de forma distinta. Hay algunos que te lo dicen ya de ya, tengo miedo, y están como que los ves temblando un poquito y que cada ruido, cada movimiento que haces están como mirando a ver qué está A la pasando expectativa. claro, para ver qué viene ahora. Luego hay otros pacientes que tienen miedo y son un poco más, una actitud, no diría agresiva, pero sí un poco más como más seria, más desconfiados. Ujú. Y luego, en los niños, el miedo, pues, puede ser también un poquito de temblor, a lo mejor alguna lagrimilla en recepción, o a veces es simplemente hablar. Los niños son muy charlatanes y son maestros en distraerte.
Entonces tú quieres hacer algo y dices, espera, 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 pero espera, 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 espera. Y tú te enganchas y te metes en su conversación y no te das cuenta que te están distrayendo porque no quieren hacerse el tratamiento. Entonces, cada paciente es un mundo. Claro, y por ejemplo, en el caso de niños que ya entrando a su especialidad, ¿cómo afronta este miedo? O sea, ¿cómo son sus protocolos para que así los pacientes la puedan conocer mejor? Porque sabemos y atendemos muchos niños acá en Máxima Dental. Em, en odontopediatría, de lo primero que aprendes es a decir, mostrar, hacer. Es decir, tú le explicas al niño lo que le vas a hacer, se lo muestras con un peluche o le dejas tocarlo y ya de ahí lo haces. Al niño le gusta mucho saber qué le van a hacer, porque muchas veces el niño va a la clínica porque le han visto alguna caries, pero a lo mejor él no tiene ningún síntoma, entonces piensa, ¿y yo por qué estoy aquí sentado si no me pasa nada? Cuando yo voy al pediatra es porque me duele algo y yo aquí porque estoy, a veces, otras veces tienen dolor. Entonces, si tú le explicas qué le vas a hacer, no con todos los detalles, pero mira, te voy a tumbar, esta es la pajita, esto es el champú, esto es el pegamento, esto es tal, pues el niño dice, ah, bueno, vale, es verdad, no duele, no duele, no molesta, lo voy a hacer, siempre intentando evitar esas ciertas palabras, pero decir, mostrar, hacer ayuda muchísimo. Y cuando se traen ellos sus propios peluches, o a lo mejor con algunos dibujos tipo Peppa Pig, tiene un capítulo de dentista, pues se lo pones. Ese tipo de cosas ayuda muchísimo. Perfecto. Entonces, básicamente los protocolos de mostrar al peque qué es lo que se va a hacer causa un poco más de confianza y sobre Ujú. todo hay peques que nunca han ido al dentista y que es su Sí. primera experiencia. Y en los peques prácticamente que ya vienen con dolor, ¿es algún protocolo diferente o ahí vamos directamente al punto? También decir, mostrar, hacer. Y yo en mi caso me gusta, a veces si es un dolor exagerado, pues bueno, pues sí, nos ponemos a eso, pero si es así una molestia y solo es porque se le queda un poco de comida y es lo que le está haciendo ese dolor, prefiero empezar por algo fácil. O sea, si puedo desensibilizar, tanto si han venido alguna vez como si no han venido nunca, me gusta siempre desensibilizar. La primera cita, pues limpieza flúor o alguna cariecilla chiquitita, para que ellos se acostumbren un poco, porque al final me tienen que dar su confianza para que se sienten, abren la boca y me dejen ahí a mí trabajar. O sea, es algo muy íntimo. Entonces, si vamos a estar ellos dos, él, yo y la auxiliar, pues qué menos que una primera cita en la que me conozca un poco. Claro, ya hemos hablado sobre el protocolo de los pequeños, que es básicamente decir, mostrar y hacer. En los adultos, ¿cómo sería el protocolo? La parte de mostrar la hago también, pero la hago un poquito más resumida, pero decir es, lo hago, decir es explicarlo todo. A mí me gusta como si estuviera hablando yo en voz alta, igual que con el niño hay frases o palabras que sí, que no digo en voz alta, con un adulto sí. Entonces es todo. Te voy a poner anestesia tópica, ahora voy a poner la anestesia infiltrativa, te voy a poner un anillo, te voy a poner el dique, porque saber lo que te hacen tranquiliza tanto, pero tanto, tantísimo, y a veces te das cuenta que tú estás con las lupas trabajando súper concentrado, de momento hay como un cruce de miradas y ves que el paciente está mirando hacia arriba y está mirando a la luz porque en el reflejo ve lo que tú haces. Y ¿Te con gusta eso más? se tranquiliza un montón, a veces, y con adultos y con niños, ¿eh? Y yo creo que eso es algo como que relaja mucho. Y también me gusta mucho que cuando son pacientes con mucha fobia, me gusta hacer citas cortas al principio y si puede ser a primera hora de la mañana, mejor, porque si no están todo el día pensando en lo que les viene encima. Entonces, si van a estar todo el día pensando, se sientan aquí, escuchan ruido, vean a gente, y es como que se van cada vez haciendo más pequeñitos y entran hechos un manojo de nervios. Claro, Entonces, si vienes ya por la mañana, aunque seguramente no has dormido la noche de antes, es claro. como que lo haces tus 15, 20 minutos, revisión y te lo quitas encima. Para mí es lo que yo haría si tuviera miedo. Y para usted es muy importante el trato a los pacientes para que el miedo reduzca. Por supuesto, porque si tú a mí me dices que
que tienes miedo al dentista y yo te digo, bueno, ya hay como otros tantos Ujú. y no te doy ninguna importancia a tu miedo, sino valido tus sentimientos, tú no vas a poder colaborar. O Y a para yo, confiar. claro, y para yo poder hacer bien mi trabajo, necesito que tú colabores. Ayúdame a hacerlo mejor para ti. Entonces, para que tú tengas confianza en mí, yo tengo que mostrar empatía. Ujú. Y eso no es algo, cuando lo dices así, parece que es como que tú actúas, como que haces un teatro, pero es que no es así. O sea, cuando un paciente viene y te dice que tiene miedo, verdaderamente tienes empatía, porque de alguna forma u otra puede que yo no tenga miedo al dentista, pero puedo tener miedo a otra cosa. Entonces entiendo que tú estás luchando por hacer lo mejor para ti, aunque algo te esté frenando y te está diciendo no lo hagas, no vayas. Claro. Entonces el trato es bastante importante o sea, desde que entras también a la consulta, desde que ves a la doctora, la actitud, eso cambia mucho en cualquier tratamiento dental. Y bueno, ¿y recuerda algún caso de un paciente con mucho miedo? En el caso, a ver, como estamos hablando de niños y adultos, vamos a presentar dos casos. Empezamos por el caso de los pequeños. Todos los meses siempre hay algún paciente, algún niño que ves semana y semana y te alegra el día, porque dices, ay, qué bien que viene este niño, qué viene esta niña. Y de estos últimos 2 meses voy a decir, un niño que llegó recomendado por otro peque y en otra clínica, pues bueno, no le agobiaba un poco lo que es el dique de goma, el clamp, etcétera. Entonces no colaboró mucho. Y yo me acuerdo que dije, uff, pues es que yo necesito poner dique y clamp porque no sé trabajar sin aislamiento, me parece fundamental. Ujú. Entonces, nada, le vi la primera cita y súper charlatán. O sea, eras el típico niño que su miedo lo expresa con hablar, 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 entretenerte, distraerte y como es tan gracioso, pues se te olvida. Entonces yo pensé, bueno, este va a ser de varias citas, va a ser de varias citas. Sin embargo, la limpieza la hicimos súper fácil y en la siguiente cita anestesiamos, le expliqué, mira, esto es un paraguas, va alrededor de la muelita, es para que no te entre agua en la tripita, etcétera. Y reaccionó súper bien. Se lo puse y yo pensé, pues no sé dónde está el problema, porque es que el niño se ha dejado, no ha dicho ni mu. Le quitamos algunas muelitas, le pusimos un mantenedor, está perfecto. O sea, cuando ya le puse el mantenedor pensé, ya se ha acabado, le va a ver cada 3 meses. Y es que él viene siempre tan feliz. El primer día vino con su madre, estaba ahí sentado mirando todo súper nervioso y las siguientes citas la madre le dejaba aquí en la puerta y ya se iba a aparcar. Y el niño entraba solo como si fuera un adulto. Qué bien. Una diferencia abismal. Sí, una diferencia abismal. ¿Y de algún otro paciente que tengas en mente? Y luego otra peque también que me encanta, es muy chiquitita y también ella plantearon sedarla y dijimos, bueno, vamos a intentar a ver si poco a poco podemos hacer las cosas sin necesidad de sedarla. Y también, o sea, ni los padres ni yo esperábamos que ella fuera a reaccionar así. O sea, se portó extremadamente bien. De esos pacientes que tú piensas, a lo mejor sí, con anestesia ya lo va a llevar mal, la voy a perder y ya no me va a dejar continuar. Pero es que ni se enteró de la anestesia, estábamos viendo películas, o sea, extremadamente bien. Y cada cita se trae un peluche para que yo examine el peluche o ella examina el peluche. Entonces terminamos con ella y entonces ella se levanta, yo le doy un kit de exploración nuevo, ella lo abre y lo mira y dice, creo que tiene 2 caries, creo que tiene... Es que súper colaboradora, o sea, buenísima, Qué bueno. buenísima, buenísima. Entonces, siempre después, cuando vienen los pacientes rebotados de otras clínicas que dicen, no, es que en otras clínicas me dicen para sedarlo, entonces siempre usted intenta hacerse cualquier tratamiento sin miedo, sin que le coja miedo el pequeño y pues en un futuro no tampoco sedarlo al paciente, ¿no? Exacto, porque al final, em, obviamente la sedación es muy buena, no estoy para nada en contra de la sedación, pero hay veces que es un atajo en niños que tú sabes que con un poquito de paciencia lo puedes conseguir
pues es mejor hacerlo así, porque si no le sedas ahora y es un niño con alto riesgo de caries que a lo mejor de aquí a unos meses otra vez tiene caries, que le vas a sedar otra vez cada vez que tenga una caries. Claro. Sí, pues con un poquito de paciencia, trabajártelo y conseguirlo, mejor que mejor. Claro, y en el caso de adultos, ¿te recuerda algún caso en específico y si este venció el miedo al dentista? Em, Hay un montón de casos. Por ejemplo, esta semana y la semana anterior sí que hubo varias primeras visitas de pacientes así con mucho miedo y pues nada, yo, pues como te he dicho antes, explico todo. Te pongo un poquito de crema, ahora vas a notar un poquito de fresquito, ahora esto, ahora lo otro. Entonces, en ese caso, esa paciente sí que tenía mucho miedo, pero se la veía que tenía ganas de vencer ese miedo. Entonces, yo le explicaba todo, le decía, no pasa nada, respira hondo, toma un poquito de agua fría, te voy a inclinar un poquito, respira hondo, todo el tiempo que necesites lo tienes. Al siguiente día tenía otra cita también para terminar, eran dos cosas súper sencillas. Y me dijo, no lo sé, no sé si mañana voy a venir. Y yo me acuerdo que me iba de vacaciones y le dije al auxiliar, porfa, dime si mañana viene o no, porque si mañana viene me voy a sentir tan sumamente feliz y tan sumamente orgullosa, no solo de mí, sino del equipo, porque yo puedo hacer las cosas bien o mal, pero también la auxiliar, recepción, dirección, tiene que ser todo un equipo que todo vaya bien para que ese paciente diga, mira, necesito vencer esta fobia, vengo otra vez. Entonces, cuando me dijo mi auxiliar, ha venido, dije, ay, bien, me sentí súper contenta, súper contenta. Y luego esta semana también he tenido alguna revisión de perio, que siempre son los que más miedo tienen por los raspados. Y le dije, mira, hay que hacer un mantenimiento, no pasa nada, pues como hace un par de meses, te pongo la cremita, luego ya te ponemos la anestesia, no vas a notar nada. Y dice, ¿pero cuántos pinchazos son? Y le dije, van a ser 3. Y dice, ay, pero la otra vez fue 1. Y digo, ya, bueno, pero es que hemos ido un poco para atrás. Hay que reforzar en algunas zonas, pero no pasa nada. Como la otra vez, lo hiciste la otra vez, pasaste de raspados, haces tus revisiones, has ido a mantenimientos. Si lo has hecho antes, lo vas a hacer ahora. Cogió su cita y la veremos. O sea, pacientes así hay siempre. Siempre, siempre. Perfecto. Entonces, ya para ir cerrando este capítulo, ¿cuál vendría a ser la recomendación para los pacientes temerosos? Em, Creo que lo primero que diría es que si es una fobia que tú ves que es incontrolable, que no te dé miedo ir al psicólogo. O sea, no es tontería. Las fobias no. Por mucho que haya personas que no te entiendan o te digan, bueno, mira, a mí me da miedo y voy. Bueno, bien por ti, pero a lo mejor a mí me supone un problema. Que no te dé miedo ir al psicólogo y que no te dé miedo ir probando o entrevistándote con dentistas hasta que tú hagas un match, hagas un clic y pienses con esta persona, sí, creo que sería lo que recomendaría, pero siempre hay que dar un primer paso. No siempre tienes por qué ir al dentista y decir, lo voy a vencer, me voy a hacer esto ya de ya. Claro. Puede ser poco a poco, Y, pero y- animarse. claro, pero sobre todo que el vencer el miedo al dentista también te evita problemas futuros de diagnósticos Por reservados o supuesto. problemáticos. Por lo menos, como tú dices, que vayan conociendo a los doctores hasta que te genere más confianza, pues quedarte para hacer el tratamiento e intentarlo y así pues evitar problemas más gruesos en el futuro. Exacto. Vale. Hacer oídos sordos en odontología, por mucho que a ti no te duela o no te moleste, no es bueno. O sea, las revisiones hay que ir aún sin dolor. Hay que ir a revisiones porque toca ir a las revisiones. Cuando vas y no pasa nada, o sea, me da la satisfacción de decir, bueno, ¿qué tal? Revisión, alguna cosita, alguna sorpresa. Me dice, no, todo bien. Y es una persona que has visto que tiene implantes, que tiene endo, que ha hecho raspados. Le haces sus radiografías, le haces su sondaje y está todo bien y dices, está todo perfecto. La limpiecita te toca. O a veces ni eso. Y el paciente se va tan feliz de haberle puesto tú arriba en alertas, que yo lo pongo mucho, pánico al dentista, fui al dentista, a de repente un día decir, ¿sabes qué? Te lo voy a borrar. Ya no te hace falta.
eso da mucha satisfacción. Entonces las revisiones son súper importantes. Muchas gracias por sus recomendaciones, doctora Alicia, y gracias por acompañarnos en este tercer capítulo. Gracias a vosotros por invitarme. Espero que haya podido ser lo más clara posible y que si ya he ayudado al menos a una sola persona a animarse a buscar ayuda, ya me doy por satisfecha. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo y por habernos acompañado al tercer capítulo del podcast de Máxima Dental. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores. No olvide que su primera visita en Máxima Dental es completamente gratuita, así es que el miedo no los frene. Finalmente, si tienen algunas preguntas, déjenlo en los comentarios o suscríbanse. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.